Resubo este video con unos retoques porque YouTube lo bloqueó hace unos días y no podía dejarlo así. En el clímax del episodio Say My Name, Mike finalmente le dice a Walter todo lo que piensa sobre él, y especialmente lo culpa de que todo había salido mal gracias a él. Pero aunque muchos crean que Mike tiene toda la razón en esta escena, no es tan así. Desde hace tiempo que este momento ha dividido a los fans del programa. Algunos están del lado de Mike y otros no, pero no es que estén apoyando a Walter, solo es que Mike le dijo un par de cosas que no tienen mucho sentido, y para entender todo lo que se dirá en este video, tendremos que retroceder a algunos hechos de la temporada 3 y 4 muy resumidas. Y ojo con los spoilers de todo el universo Breaking Bad. A mediados de la tercera temporada, Walter recién había empezado a trabajar para Frink y tenían una buena relación de negocios, relación que lamentablemente duró muy poco, y Jesse es el principal culpable. Primero, luego de que Hank lo golpeara, lo quería destruir con una demanda, pero Walter, queriendo proteger a su cuñado, logró reemplazar a Gale con Jesse para que mantuviera la boca cerrada. Y bueno, con Gale también tenía una buena relación. Y la verdad es que Gustavo no quería a Jesse porque es un drogadicto, así que no confiaba en él, pero esto solamente es el principio de los problemas, porque cuando Pinkman quiso vengar la muerte de Combo, Walter también intervino y lo mismo con Frink, pero como siempre, Jesse no hizo caso e intentó asesinar a los traficantes, batalla que obviamente iba a perder, pero el señor White le salvó la vida. Y esta acción fue lo que ocasionó que la buena relación que tenían Walter y Gustavo se destruyera por completo. Entonces, casi todo lo que le dice Mike no tiene mucho sentido. Al final de la temporada 3, Gustavo le ordenó a Gale que aprendiera la fórmula de Walter lo antes posible, para, obviamente, deshacerse de este último por su inestabilidad. Pero Walter, como siempre, está varios pasos más adelante y le ordena a Jesse que asesine a Gale. Ya en la temporada 4, Gustavo realmente quería eliminar a Walter, así que con los métodos de manipulación de él y Mike, pusieron a Jesse de su lado, traicionando a Walt. Este último estaba completamente solo, así que hizo cosas horribles para tener a Pinkman de su lado nuevamente, y así acabar con Frink, cosa que logra, pero insisto, nada de esto habría pasado si el impulsivo de Jesse no la hubiese cagado como de costumbre. Ahora pasando a la escena en cuestión, ¿por qué Mike no tiene la razón? Puede que tenga un punto cuando menciona lo del orgullo y ego de Walter, porque quería ser el jefe. Sin embargo, que el imperio de drogas de Gustavo ya no exista no es su culpa, y que ahora estén en una situación peligrosa tampoco, ya que la DEA los está buscando, y Frink los exponía a situaciones algo peores. Bien, lo que quería decir con el resumen que dije hace un momento es que todo el conflicto empezó porque Jesse quería vengar la muerte de su amigo, lo que provocó que Walt hiciera todo lo posible desinteresadamente para salvarlo cuando no era necesario. Sabemos que Combo fue eliminado porque Walt dijo que expandieran su territorio y pagaron el precio por ello. No obstante, aquí hay un contraargumento. Walt y Gus ya le habían dicho a Jesse que no hiciera nada y él aún así fue y lo intentó de todos modos. Jesse es quien se metió en el conflicto, no Walter. Él los asesinó para salvar a su socio, nada más. Sin mencionar el hecho de que Walt no pueda controlar a Jesse, refleja mucho más en Pinkman que en Walter. Y la parte en la que Mike dice esto We had a good thing, you stupid son of a bitch. No tiene mucho sentido, puesto que el único de esta escena que realmente tenía algo bueno era Mike, ya que Walter pasó toda la temporada 4 bajo la constante amenaza de Gustavo, sobre todo desde el principio, porque a pesar de que Frink tenía sus razones para cortarle el cuello a Victor, esto también sirvió como amenaza y advertencia para Walter, pero en el transcurso de la temporada no tenía idea de cuándo el hombre pollo intentaría matarlo, y todo culminó con Frink secuestrando a Walt y amenazándolo no solo a él, sino a toda su familia, y no suena exactamente algo bueno para Walt. Pero antes de querer eliminarlo, Walter planeó un escape para él y toda su familia, pero ya saben qué pasó. Skyler le entregó todo el dinero a Ted, entonces planeó un ataque hacia Gustavo. Estaba haciendo todo lo posible para sobrevivir, no tenía otra opción.
Al margen de esto, es entendible que quisiera proteger a sus seres queridos, pero ¿qué creen que hubiera pasado si Mike estuviera en una situación similar? Pues gracias a Better Call Saul podemos obtener una respuesta, ya que vimos su furia asesina o sed de venganza un par de veces, como cuando vengó la muerte de su hijo, o cuando los Salamanca mataron a un buen samaritano completamente inocente, o peor aún, cuando esa misma familia amenazó a Kaylee, la neta de Mike. Pero paró con esa venganza solo porque Gustavo tenía un mejor plan en contra de los Salamanca. Entonces, es entendible el por qué Mike es tan fiel a Frank, comparten un odio por los Salamanca. Además, Gustavo ayuda mucho a Mike en el transcurso de Better Call Saul, con temas monetarios o cuando le salva la vida. Ambos se entienden y se respetan a su forma, entonces no es muy seguro que Gustavo amenace a Mike, porque las circunstancias son diferentes. Sé que en una oportunidad lo hizo por estar en desacuerdo con el destino del padre de Nacho, pero si Frank hubiese amenazado a la familia de Mike, este no habría dudado ni idear un buen plan para asesinarlo. Otro punto importante de lo que dice Mike es que en su discurso implica que Walt debería haber dejado morir a Jesse en ese entonces, y de hecho en ese momento de la temporada 3, Mike estaba a favor de deshacerse de él. Sin embargo, después de que Gus y Walt estaban en guerra, Mike siguió siendo amigo de Jesse, como si se le hubiera olvidado que quería asesinarlo, así que esa parte que le dice a Walt es algo hipócrita. Dicho esto, el discurso de Mike tal vez venga de prejuicios y odio hacia Walter más que hechos, odio que antes ciertamente no existía. Recordemos que le recomendó deshacerse de Jesse porque es un problema, era un consejo amistoso. Además, su visita era de cortesía, ni siquiera Gustavo sabía que estaba ahí. Luego, después de que Walter atropella a los traficantes, Mike generalmente lo trataba con normalidad considerando la situación. Y cuando Mike está a punto de matarlo, básicamente le pide disculpas. Dice que lo siente, pero lamentablemente tiene que hacerlo. I'm sorry. En cierto modo, el comportamiento de Mike hacia Walt parece cambiar después de este punto, pero no está muy claro de dónde vino ese odio. Puede que desde que mandó asesinar a Gale, Mike tuvo un problema con eso, pero no creo, ya que no tenían ningún tipo de relación. Entonces, puede que su odio venga desde que Gustavo mata a Víctor, a alguien que conocía hace tiempo y trabajaba con él, o porque Walter intenta ponerlo en contra de Gus y conseguir que lo ayude en un intento de asesinato, pero tal vez estos 3 puntos fueron más que suficientes para empezar a odiarlo, y ya lo empezó a ver como una bomba de tiempo. Sin ir más lejos, si Mike quería culpar a alguien por la muerte de Gustavo o porque toda la operación del negocio de drogas ya no existía, debería haber culpado a Jesse, no a Walt. Y aunque este último sigue siendo todo lo que dijo Mike sobre él, un imbécil ególatra y arrogante, una crítica justa, Mike se equivocó en sus razones. Pero claro, si ponemos este discurso en el contexto adecuado, Mike acababa de perder todo el dinero que le dejó a su nieta por segunda vez, y tal vez simplemente está enojado por cómo resultaron las cosas y se desquita con Walter. Mike es un personaje que muchas veces deja que su odio lo ciegue. No tenía motivos para enemistarse con Walter en esta escena, no se podía razonar con él en este punto, y Mike sabe lo impulsivo, inseguro y violento que es en realidad, pero en lugar de hacerlo lógico y alejarse, se queda para gritarle e insultarlo, aunque este momento está lejos de ser la primera vez que Mike deja que su rencor tenga prioridad. Ahora me interesa saber qué piensas tú acerca de esta escena. ¿Mike realmente tenía la razón?